7:12 minutos de la mañana, de vuelta con Primera Página. El abogado constitucionalista Jesús María Casal, profesor universitario y asesor jurídico del Parlamento Nacional, sigue con nosotros. Profesor, me gustaría saber qué va a pasar con los actos del Poder Legislativo luego de esta última sentencia, ratificando sentencias anteriores, por cierto, del máximo tribunal de la República, tanto en sala electoral como en sala constitucional, alegando un desacato de la Asamblea Nacional y diciendo que todo lo que de allí emane es nulo, carece de validez y de aplicabilidad en el territorio nacional. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con decisiones como las que se están tomando de este comité de postulaciones electorales para renovar el periodo de 2 de las rectoras, que vence el periodo en diciembre de este año? ¿Esto realmente va a tener asidero jurídico en el país? Bueno, ciertamente son lamentables esas últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, porque de facto equivalen a liquidar el Parlamento Nacional. Y no puede haber democracia sin Parlamento. O sea, esto es algo donde, digamos, no hay que darle muchas vueltas a esto. La Carta Democrática Interamericana establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia y se refiere a la democracia como democracia representativa, porque así lo dicen los instrumentos fundacionales de la OEA. Pues bien, no puede haber democracia representativa sin Parlamento, y ni siquiera democracias secas, porque el Parlamento es ese espacio de representación plural de la sociedad en su diversidad, de deliberación pública para la construcción de la ley y para el control sobre el gobierno. Entonces, es lamentable que este conjunto de sentencias, por un lado, dejan bloqueada totalmente a la Asamblea para el ejercicio de su facultad de control. Y fíjense, estamos hablando aquí de algo esencial, como es la posibilidad de controlar el manejo de recursos públicos, la mala gestión de la administración, cualquier situación turbia que pueda ocurrir en el gobierno, en la administración, constitucionalmente, eso está dentro del control de la Asamblea Nacional y pues no, ya desde una sentencia el 1 de marzo se redujo al mínimo la facultad de control de la Asamblea Nacional para hacer interpelaciones, para pedir información a los ministros, para hacer comparecencias. Después de esa sentencia, pues ya hoy en día prácticamente ningún funcionario del Ejecutivo atiende esas citaciones de la Asamblea Nacional, y también la tarea de legislación está siendo bloqueada por sentencias que pretenden imponer condiciones como la de la concertación con el Ejecutivo, algo insólito en el derecho constitucional venezolano y comparado, que un parlamento autónomo para poder ejercer sus tareas tenga que buscar al Ejecutivo para concertar con él el contenido de una ley que pueda tener implicación económica. Lo que sí dice la Constitución es que la Asamblea Nacional debe consultar a todos los sectores, y eso por supuesto que la Asamblea lo ha hecho, incluyendo al Ejecutivo, y al Ejecutivo se le han mandado en relación con prácticamente todos los proyectos de ley, comunicaciones a través del vicepresidente ejecutivo para solicitar su opinión en relación con los proyectos, porque eso sí cabe dentro del marco constitucional, pero lo que no puede hacer la Asamblea... Podríamos decir, profesor, que tenemos un parlamento en Venezuela que fue electo el 6 de diciembre con una mayoría de votos para el sector opositor venezolano, que ciertamente es un foro de discusión, pero no es un foro de poder real legislativo en el país. Bueno, pienso que tiene mucho poder real, pero ciertamente en virtud de este conflicto con el TSJ, para el ejercicio del control, para el ejercicio de la legislación, tiene grandes dificultades para que sus actos puedan tener eficacia. Y es un parlamento que en realidad no le interesa llega a estar en ese punto. Es un parlamento que quiere cumplir su tarea. No olvidemos lo que sucedió a comienzos de enero, cuando los diputados de Amazonas solicitaron su desincorporación y se acuerda su desincorporación el 13 de enero. Con lo cual, eso de una manera u otra significaba una señal al reconocimiento de la posibilidad de algún espacio de convivencia institucional. Sin embargo, el día siguiente, el 14 de enero, se presenta el decreto de estado de excepción del presidente de la República, que su aprobación hubiera implicado para la Asamblea negarse a sí misma, y bueno, no digamos lo sucesivo, los posteriores decretos de estado de excepción que nos colocan ya en un estado de excepción de facto. Entonces, el problema está allí, que la Asamblea quiere hacer su trabajo y está dispuesto a hacer las consultas con todas las instituciones. Por supuesto, con el Ejecutivo también. La Constitución establece, por ejemplo, que el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, ¿no? Eso no ha ejercido tal iniciativa legislativa en ningún campo. Claro, en la práctica, ¿por qué no lo hacen? No lo necesita porque ya puede legislar por sí mismo a través de decreto y pretende usurpar atribuciones de la Asamblea a través de decreto. Pero el tema de fondo es que la Asamblea no puede negarse a sí misma. La Asamblea puede hacer muchas cosas para el entendimiento con los otros poderes y creo que es sano que se haga, claro, pero no le exijan que se niegue a sí misma para poder cumplir sus funciones, porque entonces ahí
de ninguna forma puede abdicar de su esencia constitucional. Vamos a chequear, profesor, a esta hora, 7:17 de la mañana, la participación de la audiencia. Está en Infolivares, ya está lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido por @primerapágina con un comentario de @Luis Le pregunta, profesor, ¿cómo y quiénes se podrán postular para aspirar a rectores y cuáles son sus requisitos? Para postularse a rectores al Consejo Nacional Electoral, pues se trata pues de venezolanos mayores de 30 años, también pudieran ser venezolanos por naturalización con 15 años de residencia en el país. Es, digamos, considerado como un elemento de mérito el haber tenido experiencia en el manejo de los temas electorales, tener algún posgrado en materia electoral, aunque no es una condición sine qua non, no tener vinculación con partidos políticos. Se exige también la presentación de una carta en relación con la no existencia de antecedentes penales. Fundamentalmente, digamos, la honorabilidad pues, de los aspirantes y los requisitos de carácter técnico y de imparcialidad a los que me refería. Y que la postulación además provenga de las instituciones que en este momento están facultadas por la Constitución para la postulación. Otra pregunta, profesor, se la hace llegar a @plantonio83. ¿Por qué en las elecciones presidenciales solo piden una sola huella y para el 20% piden 4 reglas contradictorias? Le pregunta. Bueno, no conozco los detalles, digamos, sobre el número de huellas que se va a pedir ahora, o sea que me cuesta explicar esto, pero digamos, en todo caso, si las cosas se hacen de buena fe, pues la plataforma tecnológica debería funcionar de tal manera que esto no generara retrasos en el desarrollo del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad. Por acá le pregunta José Castillo, profesor Casal, el abogado Hernán Escarrá avala las credenciales y la elección de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opinión le merece? Fíjese, realmente en diciembre se cometió un gran atropello contra la Constitución. En diciembre del año pasado, bajo la premura de que la Asamblea saliente, después de haber sido derrotado el partido de gobierno, debía entregar a partir del 5 de enero, se aceleró, se atropelló el proceso de designación de magistrados, no se hizo realmente un análisis de los méritos a partir de un baremo, no se tomaron en cuenta las observaciones de la ciudadanía. Por diversas razones, pues fue una violación flagrante de la Constitución y además como punto de partida, esa designación de magistrados debía hacerse en realidad en diciembre de este año. Pero por un interés político, pues forzando a los magistrados para presentar jubilaciones, esto condujo pues a que de esa manera írrita se realizaran las designaciones en diciembre de 2015. Américo Pernalete 16 le pregunta ¿por qué no impulsar las elecciones regionales a gobernadores por la oposición con la misma fuerza que el referéndum revocatorio? Me parece que las elecciones a gobernadores pues realmente son esenciales y constitucionalmente ahí no hay ningún manejo discrecional sobre la fecha, ni hay lapsos que controvertir, sino que efectivamente en diciembre, a más tardar, tendrían que realizarse esas elecciones ante el vencimiento del actual periodo de los gobernadores y pienso que hay que exigirlo con mucha fuerza para que el Consejo Nacional Electoral cumpla sus atribuciones constitucionales. Por razones de tiempo, profesor, leo para usted un último comentario de @Osher64. Le preguntan, vamos para 10 meses sin que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre el caso de Amazonas, basado en pruebas ilegales. El estatus del caso, le preguntan. Es realmente lamentable lo que ha pasado en Amazonas y eso nos conecta también con el desacato, ¿no? Unas pues decisiones realmente no confiables por diversas razones que se dictaron el 30 de diciembre del año pasado han conducido a que el Estado Amazonas y la región indígena sur quede sin representación, haya quedado sin representación durante más de 6 meses y ahora su representación, que sí está incorporada a la Cámara, pretende ser negada desde el punto de vista de sus efectos. Tendría que, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral ha debido declarar con lugar las oposiciones, ha debido permitir que la Asamblea Nacional participara en el proceso en defensa de sus atribuciones constitucionales. Esta es otra de las arbitrariedades que se está cometiendo, que se niega el derecho de representación en juicio de la Asamblea Nacional y la representación de la Asamblea a través de su presidente. Y creo que de esa forma las cosas estarían en su lugar, es decir, con realmente estos diputados reincorporados, pero con plenitud de facultades para defender a los electores hasta que venga la sentencia definitiva que no sabemos realmente cuándo se dictará y mucho menos cuándo sería esa elección,
porque ahora por lo que se ve, pues siempre la tendencia va a ser a diferir cualquier consulta electoral. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, profesor, y tengo solo dos inquietudes más para plantearle. Por una parte, sí, dicen voceros de la bancada del Polo Patriótico que todo lo que emane de la Asamblea Nacional es ilegal, no están en desacato, no tiene nada de validez jurídica. ¿No le parece curioso que siguen asistiendo consuetudinariamente a todas las sesiones y los actos convocados por el Parlamento Nacional? Bueno, sin duda la Asamblea es un foro democrático fundamental. En virtud de su función representativa, es un foro democrático de debate y el venezolano sigue esas discusiones, es el único espacio a nivel nacional donde puede verse reflejada esa preocupación de manera plural de los distintos sectores del país. Por eso es esencial preservar la Asamblea Nacional, hay que abrir esos caminos que se han querido bloquear para que la Asamblea pueda ejercer sus atribuciones constitucionales, y creo que lo fundamental es para eso que se corrijan graves excesos que se han cometido, porque no es aceptable que porque haya una discusión, que ya he dicho mi opinión de fondo sobre eso, pero que haya una discusión sobre 3 diputados, no exista parlamento en Venezuela. Ya eso por sí solo explica, digamos, la desproporción y un objetivo que tal vez se nos escapa, donde no es el de hacer valer la supremacía de la ley, que no puede ser suprema si no es justa, sino que el objetivo más bien es el de impedir que la Asamblea pueda ejercer sus atribuciones de control, que son esenciales a la democracia, y su tarea de legislación. Lamentablemente el tiempo se agotó, profesor, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Jesús María Casal, abogado constitucionalista, profesor universitario, también asesor jurídico del Parlamento Nacional. Hacemos un alto al segmento de entrevistas.